Muy buenos días, un saludo para todos. Nos corresponde ahora dar una mirada a la cuestión 86. Ya hemos repasado la 84, la 85, que son las dos primeras de este pequeño tratado acerca del conocimiento humano, del conocimiento intelectual humano, que nos regala Santo Tomás en las 6 últimas cuestiones de su tratado acerca del hombre, de la cuestión 84 a la 89 inclusive. La cuestión 84 nos presentó Santo Tomás 8 artículos en donde nos desarrolló su doctrina acerca del medio del conocimiento intelectual, que es la especie inteligible. Y en la cuestión 85 nos acaba de regalar también 8 artículos sobre los que hay que volver una y otra vez acerca del modo y orden en que ocurre la aprehensión de esas especies inteligibles. En esta cuestión 86, dividida en 4 artículos relativamente breves, Santo Tomás se pregunta qué es lo que nuestro intelecto conoce en las cosas materiales. Quid intellectus noster in rebus materialibus cognoscat. Se va a preguntar, en primer lugar, si nuestro intelecto conoce las cosas singulares. Luego, si conoce lo infinito. En tercer lugar, si conoce las cosas contingentes. Y por último, si conoce nuestro intelecto las cosas futuras. Vamos a dar, en primer lugar, una respuesta breve a cada una de estas preguntas y luego, a manera de ejemplo, vamos a leer la respuesta particular a la primera pregunta. Se pregunta entonces nuestro Santo Tomás en el primer artículo de esta cuestión 86 si nuestro entendimiento conoce las cosas singulares, y su respuesta, en concordancia con todo lo que nos ha venido diciendo en este tratado, va a ser que de manera directa nuestro intelecto conoce o aprehende las cuidades de las cosas materiales, pero en universal, es decir, a nuestro intelecto en cuanto potencia de conocimiento le corresponde la aprehensión de lo universal, según ya se explicó, y es al sentido, a los distintos sentidos, en cuanto potencias dotadas de órgano físico, a las que les corresponde el conocimiento de lo singular material. Sin embargo, Santo Tomás va a decir que per quamdam reflexionen, esa es la expresión que usa Santo Tomás y que ha quedado de uso ya clásico en la escolástica. Per quamdam reflexionen, esto quiere decir por medio de una cierta reflexión, nuestro intelecto puede conocer, alcanzar de alguna manera el singular físico. ¿Qué quiere decir esto de per quamdam reflexionen? Pues que aún en el estado de unión del alma con el cuerpo, el intelecto, al entender, al querer entender en acto, incluso una especie inteligible que ya anteriormente ha abstraído de los fantasmas, debe contar de nuevo con la cooperación de la sensibilidad para volver a ver esa especie inteligible realizada en el fantasma de donde originalmente la ha tomado.
Es muy interesante este punto de la gnoseología tomista, porque uno podría pensar que una vez que el intelecto ha realizado su acto más propio, que es la abstracción de las especies inteligibles a partir de la sensibilidad del fantasma de la cogitativa, ya en adelante puede realizar el resto de sus operaciones, la primera operación del intelecto, la segunda, la tercera, sin necesidad de ese recurso al trabajo, a la labor de la sensibilidad, de los sentidos externos e internos. Y Santo Tomás nos va a decir que no es así. En el estado actual de unión del alma con el cuerpo, para que el intelecto pueda pasar de potencia a acto, incluso tratándose de especies inteligibles previamente abstraídas, requiere el concurso dispositivo de la sensibilidad para volver a ver allí las especies inteligibles que ha tomado. Un ejemplo, pensemos en el concepto de hombre o en el concepto de perro, que originalmente ha sido tomado a partir de la experiencia de los perros individuales que vemos y tocamos, como ya se ha explicado antes. Pues una vez abstraída esa especie inteligible, ese concepto universal abstracto, podría creer uno que el resto de operaciones a partir de ese momento se realizan ya en el puro cielo de los conceptos abstractos, y resulta que Santo Tomás nos va a decir que no, que en el actual estado de cosas, es decir, en el estado de unión del alma con el cuerpo, cuando vamos a pensar, a elaborar operaciones intelectuales en torno al concepto de perro, cuando vamos a usar el concepto de perro, nuestra inteligencia se ve necesitada del concurso de esa sensibilidad que estuvo también al inicio de la abstracción del concepto, para volver a ver allí como encarnado ese concepto y tomarlo nuevamente. Nuestra inteligencia nunca opera en el actual estado de cosas, en el puro cielo de las abstracciones, que es la acusación que muchas veces se ha hecho a la filosofía en general y también al tomismo en particular. Sueños abstractos y metafísicos sin ninguna relación con lo real, y resulta que Santo Tomás nos dice que en ningún momento nuestra inteligencia realiza su acto de entender sin el concurso activo de la sensibilidad. Entonces, perquamdan reflexionen, a través de cierta reflexión, la reflexión es un volver sobre. Ese sería el significado del reflexionar. Reflexionar es volver una y otra vez sobre algo. Entonces, perquamdan reflexionen, vuelve el intelecto sobre el fantasma de donde tomó en un primer momento la especie inteligible, y allí vuelve a poder realizar su acto de entender. Entonces, el singular, estamos aquí hablando de los individuos físicos concretos que podemos señalar con el dedo que están ahí, vuelve el intelecto a ellos al requerir la acción de la sensibilidad que le presenta nuevamente sus productos, sobre todo el de la cogitativa, para que de nuevo el intelecto pase de la potencia al acto. Entonces, de alguna manera, perquamdan reflexiones, dice Santo Tomás, de alguna manera, al volver sobre su acto, puede el intelecto ver hasta cierto punto realizado el concepto universal que posee en su origen, que es la elaboración de la sensibilidad interna, el fantasma, que es, como ya explicamos en un video,
anterior, el producto más elevado de la sensibilidad, y es en sí ya un cierto universal. Recuerden ustedes que hablábamos en una oportunidad de que la cogitativa lleva a cabo una cierta abstracción que sin embargo permanece en el terreno de lo sensible. En el segundo artículo se pregunta a Santo Tomás si nuestro intelecto puede conocer lo infinito y va a dar una respuesta negativa. Sin embargo, Santo Tomás distingue entre lo que es el conocimiento en acto, en hábito o en potencia, y va a decir que ni en acto ni en hábito puede el intelecto conocer en sí lo infinito. En acto, nuestro intelecto no puede conocer lo infinito porque lo infinito no está ni puede estar convenientemente representado en una especie, en un concepto. Si así lo fuera, lo infinito no sería infinito, porque precisamente un concepto encierra, limita la cosa, la realidad, y por tanto no estaríamos hablando de lo infinito. Por eso un concepto, ni siquiera el más metafísico, encierra la realidad de Dios. De manera que en acto, a través de una especie inteligible, nuestro intelecto no puede conocer lo infinito por la misma definición de lo infinito. Lo infinito es lo que no tiene límites. Y un concepto se expresa en una definición. Y una definición, como su mismo nombre lo indica, pone límites a una esencia. Por lo tanto, si fuéramos a decir que nuestro intelecto puede en acto, es decir, en un acto de entender, aprehender lo infinito, estaríamos diciendo una cosa hasta cierto punto contradictoria, porque estaríamos diciendo que podemos definir lo que no es de suyo definible. Lo infinito no puede ser definido en una especie inteligible que lo limite. Por lo tanto, el intelecto no puede en acto conocer lo infinito. Tampoco en hábito, porque el hábito, todo hábito, se genera a partir de actos. Y si en acto no podemos conocer lo infinito, pues en hábito tampoco. Sin embargo, Santo Tomás, en una tercera posibilidad, que es el conocer lo infinito en potencia, va a decir que ahí sí podemos hablar de un cierto conocimiento de lo infinito. Porque dice, nuestro intelecto nunca entiende algo tan profundamente que no pueda entender algo más, siempre un poco más. Incluso de aquello que creemos que conocemos suficientemente, siempre será posible avanzar un poco más en su inteligibilidad. Por lo tanto, siempre será posible ir avanzando en el conocimiento de algo, por decirlo de alguna manera, hasta el infinito. Este infinito se llama infinito en potencia. Nosotros podemos conocer, por ejemplo, el modo de ser de una persona, de nosotros mismos. Y por más que nos conozcamos y por más que ya tengamos 40, 50, 60 años y creemos que nos conocemos ya suficientemente, a veces ocurren cosas y se producen en nosotros reacciones que no nos esperábamos y decimos, no es cierto que yo me conociera tan bien como creía. Entonces, en este sentido, un poco laxo, un poco amplio de lo que es el conocer, dice Santo Tomás que es posible de alguna manera conocer lo infinito, en el sentido de que siempre hay algo por conocer, nunca conocemos todo hasta agotarlo, ni siquiera a Dios en el cielo. Los bienaventurados
lo agotan con su conocimiento, sino que precisamente una de las causas de su eterna bienaventuranza será la inagotable esencia de Dios, que nunca, ni siquiera en la eternidad, agotarán, conocerán, aprenderán de manera suficiente, por lo tanto siempre estarán gozando y disfrutando del renovado conocimiento de la perfección de Dios. En tercer lugar, en el artículo número 3, se pregunta a Santo Tomás si nuestro entendimiento conoce lo contingente. Ya hemos dicho en alguna ocasión que lo contingente se opone, es un concepto que se opone al de lo necesario. Lo contingente es, en palabras sencillas, aquello que puede ser o no ser. Puede ser de una forma o ser de otra. Y resulta que esta posibilidad de ser o no ser radica de suyo en la materia, precisamente por la materia, que es potencia de ser, se explica que los seres puedan ser o no ser. Entonces, Santo Tomás va a responder en dos tiempos. En primer lugar, dice que ciertamente las cosas contingentes, en cuanto pueden ser o no ser, y por tanto están afectados de materialidad, de la potencialidad propia de la materia, no son cognoscibles por el entendimiento, porque precisamente el acto del entendimiento se realiza haciendo abstracción de la materia y quedándose con la formalidad. La forma sí es principio de necesidad, lo que es consecuencia de la forma, de lo que algo es, de su esencia, pues se posee de manera necesaria. Por el lado de la forma tenemos necesidad, por el lado de la materia tenemos contingencia, y el acto del entendimiento se realiza precisamente haciendo abstracción de la materia. Por lo tanto, vistas así las cosas, la respuesta es que el entendimiento no conoce de suyo lo contingente. Sin embargo, dice Santo Tomás que no hay nada tan contingente que no tenga algo de necesidad. Y pone el ejemplo de Sócrates. Dice, por ejemplo, cuando pensamos en que Sócrates sale corriendo, eso es una realidad absolutamente contingente, tanto Sócrates como su acto de correr, porque podría ser o no ser. Se explica su acto de correr por su potencialidad y en últimas por su materialidad, que es refractaria a la inteligencia que aprehende las formalidades. Pero, no hay nada tan contingente que no tenga algo de necesidad. Y entonces dice Santo Tomás que en el ejemplo de Sócrates que sale corriendo, podemos aprender algo de necesidad, y es la relación entre la carrera de Sócrates y el movimiento. Porque por más contingente que sea Sócrates y por más contingente que sea el hecho de que Sócrates salga corriendo, es necesariamente verdadero que mientras Sócrates está corriendo, se está moviendo. Entonces esa relación entre la carrera y el movimiento es necesaria. La inteligencia puede encontrar atisbos de necesidad incluso en las realidades contingentes. Y concluye Santo Tomás diciendo que ciertamente lo contingente, en cuanto fundamentado en la materialidad, es conocido por los sentidos, pero lo necesario, en cuanto dependiente de la forma, es conocido por la inteligencia. En cuarto lugar, se pregunta Santo Tomás en el artículo número 4 si nuestro intelecto puede conocer las cosas futuras, y va a responder por medio de una distinción. Va a distinguir Santo Tomás entre lo que es conocer algo futuro en sí y lo que es conocer algo futuro pero en sus causas. Respecto de lo que es futuro en sí, va a decir Santo Tomás que ese futuro solo lo puede conocer
Dios, a cuya eterna mirada o mirada eterna están presentes todas las cosas, incluso las que no han ocurrido en la línea temporal del hombre. No están presentes a la mirada del hombre, a su intelecto, porque la acción, el acto del entendimiento depende de las cosas materiales perceptibles a través de los sentidos. De allí toma el entendimiento sus conceptos, sus especies inteligibles. Por eso lo futuro en sí no cae bajo la percepción del entendimiento, porque no cae bajo la percepción de los sentidos. Pero en sus causas sí que puede el entendimiento aprender de alguna manera lo futuro, y pone Santo Tomás el ejemplo de la actividad del trabajo de los astrónomos, que conociendo de antemano el movimiento de un astro, pueden predecir la ocurrencia, por ejemplo, de eclipses. Este conocimiento no es un conocimiento del eclipse en sí, en cuanto futuro, sino del eclipse en su causa. Lo que realmente está aquí conociendo el entendimiento es el astro que tiene a su alcance, al alcance de su observación, y al establecer las reglas y los tiempos de su movimiento, puede, mediante su razonamiento, establecer el tiempo de ocurrencia de un eclipse. Ese es el modo de conocer algo futuro, pero en su causa, no en sí mismo. Bien, habiendo dado una breve explicación de cada uno de los 4 artículos, donde Santo Tomás se pregunta qué es lo que nuestro intelecto conoce en las cosas materiales, si conoce lo singular, si conoce lo infinito, si conoce lo contingente y si conoce lo futuro, dijimos que íbamos a dar una lectura a la respuesta del primer artículo, a modo de ejemplo y para no perder esa sana costumbre que siempre estamos recomendando de leer directamente a Santo Tomás. Entonces, se pregunta a Santo Tomás en el primer artículo que ya repasamos si nuestro entendimiento conoce lo singular. Y dice así su respuesta. Nuestro entendimiento no puede conocer primaria y directamente las cosas materiales singulares. La razón es porque el principio de singularización en las cosas materiales es la materia individual. Y según hemos dicho, nuestro entendimiento conoce abstrayendo la especie inteligible de la materia individual. Ahora bien, lo abstraído de la materia individual es universal. Por tanto, nuestro entendimiento no conoce directamente más que lo universal. Sin embargo, indirectamente y como por una cierta reflexión, puede conocer lo singular, puesto que, según anteriormente dijimos, incluso después de haber abstraído las especies inteligibles, no puede entender en acto por ellas, a menos de volverse a las representaciones imaginarias en las que entiende las especies inteligibles, como enseña el filósofo. Así pues, directamente conoce por las especies inteligibles el universal e indirectamente los singulares representados en las imágenes. Y de este modo es como forma la proposición Sócrates es hombre, de donde se desprende claramente la solución a la primera dificultad. Hasta ahí la letra propia de Santo Tomás, y llama la atención el ejemplo o confirmación más bien que pone al final. Dice, y de este modo es como forma la proposición Sócrates es hombre. ¿Cómo podemos, si nuestro entendimiento conoce lo universal y nuestros sentidos únicamente lo particular, cómo es que viendo venir a Sócrates podemos decir, ahí viene Sócrates? Y Sócrates es un hombre. ¿Cómo es que podemos decir eso? Porque fíjense que en ese juicio, en esa proposición de Sócrates, que ahí viene, que ahí lo vemos venir caminando, es un hombre. En ese juicio están mezcladas ambas cosas.
lo individual, lo singular que captan los sentidos y también el universal, porque estoy diciendo que Sócrates es un hombre y hombre es un concepto. ¿Cómo es que podemos decir Sócrates es hombre si ahí vemos mezcladas ambas cosas? ¿Cómo es que podemos mezclar ambas cosas? Pues precisamente porque al momento de conocer a Sócrates a través de la vista, y lo vemos venir, nuestro entendimiento puede volver sobre esa imagen y reconocer allí el concepto universal de hombre. Esa es la cierta reflexión, el cierto volver sobre que le permite al entendimiento, como dice aquí Santo Tomás, volver a ver la especie inteligible en el fruto de la sensibilidad, en la imagen de la sensibilidad. Y entonces podemos decir, Sócrates, que viene ahí, es hombre. Si no, fíjense ustedes, que si no hubiera conexión entre el individual que capta los sentidos y el universal que capta la inteligencia, no podríamos decir Sócrates es hombre, porque ahí están las dos cosas mezcladas. Precisamente el hecho de que lo podamos decir es una señal más de la conjunción, de la continuidad del trabajo mancomunado, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia con su objeto propio, que es lo universal, y los sentidos con su objeto propio, que es lo singular.